Y ustedes saben que en Toma y Daca siempre nos ocupamos para buscar a quienes son protagonistas de la información, no solo a los que analizan lo que sucede, sino a los que transforman la realidad. Y buscábamos y nos interesa saber quiénes están en el centro de las decisiones, y siempre vamos a buscar, por supuesto, también en el gobierno nacional, en el gabinete. Y en este caso estuvimos viendo algunos episodios que tenían que ver con la justicia argentina. Me refiero a decisiones judiciales, Pato, que por ejemplo estaban orientadas a frenar la implementación de la ley sancionada en el Congreso de interrupción voluntaria del embarazo en una provincia argentina. También una decisión judicial a la que se le planteó la necesidad de suspender aquella normativa, aquel decreto que considera servicio esencial la telefonía móvil, el internet, el cable, etcétera, etcétera, que no prosperó, pero que pone en escena una cuestión importante, que es la judicialización de los actos de gobierno. Por eso nos decidimos a buscar a quien está del otro lado de la línea y que en otras ocasiones hemos entrevistado, y nos da mucho gusto saludar. Juan Martín Mena es el secretario de Justicia de la Nación. ¿Qué tal, Mena? Mariano Martín y el equipo de Toma y Daca los saludamos. ¿Cómo va? Buenos días, Mariano, ¿cómo estás? Saludos a todos por allí. Gracias por atendernos como siempre. Y nos preguntábamos eso un poco en el arranque, que no es algo nuevo, me imagino, la judicialización de la gestión de gobierno, pero ¿cómo lo reciben en el Poder Ejecutivo esto que a cada decisión del gobierno nacional le suceden pedidos de amparo, muchas decisiones de jueces que van en sentido contrario? Sí, bien. Como decía recién, ya no es nada nuevo, es algo que en los últimos años lamentablemente se ha expandido anómalamente, diría yo, ¿no? Esto de confundir, me parece, el rol de los poderes del Estado. Los dos casos que referías vos recién son paradigmáticos, ¿no? Bueno, por un lado, el amparo que se presentó contra la ley 27.610, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que una jueza del Chaco, en un disparate jurídico más, diría yo, pretende suspender a través de una acción de amparo presentada por una asociación local, ¿no? Me parece que califico de disparate jurídico porque es una jueza de una jurisdicción provincial que se está alzando contra una ley nacional de orden público que legisla materia federal para todo el territorio de nuestro país, y además lo hace en un fallo realmente yo me animo a calificar de nulo, porque es un fallo carente de fundamentación, no analiza la legitimación activa de quien lo presenta en nombre de todos los ciudadanos. Realmente es un disparate que esperemos que se corrija pronto, pero ilustra un poco lo que vos decías respecto de cómo se utiliza muchas veces al poder judicial para alzarse contra los demás poderes del Estado. Y yo creo que esto tiene un origen un poquito más profundo, ¿no? Parece que algunos jueces sufren una especie de hipertrofia de poder, confundieron su rol y el lugar donde la Constitución Nacional los puso. Se sienten por encima de otros poderes del Estado como el Ejecutivo y el Legislativo. Yo creo que el origen de esto es, mira, ya promediando el segundo gobierno de Cristina, allá por el 2012, ciertos sectores de poder que estaban en franco desacuerdo con las políticas públicas que llevamos adelante a favor de las grandes mayorías, y que no le daban a la expresidenta un enorme respaldo popular, entendieron que no podían seguir dejando la cuestión librada exclusivamente a las urnas, al voto popular, y apelaron ni más ni menos que al Poder Judicial para bombardear sistemáticamente la gestión de gobierno. ¿Recordás la innumerable cantidad de sentencias obstaculizando decretos, leyes y todos los actos de la gestión en aquel momento? Y con esa mecánica Mauricio Macri encaró la campaña del 2015, ¿no? Que luego ya en el poder utilizó al Poder Judicial como su principal brazo armado para gobernar. Por un lado llevó adelante una persecución política por vía judicial que ya todos conocemos, que ustedes han tratado numerosas veces en su programa, perseguía sin límites, y por el otro encubría su gestión, ¿no? Fue criminal en todo sentido, me parece, el despliegue de esa política. En términos personales no se cansaban de cometer delitos, de enriquecerse, enriquecían a sus principales socios, y en términos públicos generaron un desfalco del Estado entero, endeudaron el país, achicamiento del Estado, las empresas estatales,
un saqueo de las arcas públicas mientras empobrecían a la población, estafaban a los jubilados, sacudían tarifazos para todos lados, debilitaban las cuentas públicas sin ningún tipo de cuidado, y todo eso fue posible por la manipulación de ciertos sectores judiciales, que por un lado llevan adelante la persecución y por el otro lado le daban cobertura a la gestión. Y eso nos dejó en la situación que estamos actualmente, un sistema de administración de justicia, diría yo, erróneamente empoderado, ¿no? Creo que hay que achacar claramente las responsabilidades. Esto es responsabilidad de ciertos sectores políticos de nuestro país. Empoderaron a los jueces anómalamente, erróneamente. Me pregunto, Mena, si esta idea de estos sectores judiciales y su vinculación con la gestión de Cambiemos, si uno puede enlazar una cuestión con otra, es decir, la llegada al poder de Mauricio Macri tiene que ver en algún sentido desde esa mirada con que le hayan allanado el camino a instancias de algunos fueros judiciales, de Comodoro Pi, algunos jueces federales, fiscales. ¿Eso está presente? Sí, no tengo ninguna duda. Recordemos, insisto, la campaña del 2015 tuvo eje puramente judicial. El eje era desde la persecución a la expresidenta y a todos los funcionarios que formaban parte de su gobierno, el alzamiento como principal casi noticia del año y política de Mauricio Macri montada sobre la muerte del fiscal Nisman. Digo, el origen de Mauricio Macri fue siempre desde el potenciamiento de lo judicial y, por otro lado, el encubrimiento de lo judicial. Recordemos, Mauricio Macri pasó toda una vida bordeando la ley, en algunos momentos procesados, digo, desde contrabando hasta escuchas ilegales, pasando por todo el catálogo del Código Penal. Siempre manifestó una conducta en la cual apelaba al Poder Judicial, ya sea como protector o como favorecedor de lo que no lograba políticamente. Y eso es lo que nos dejó esta situación, un Poder Judicial casi que diría desubicado en el orden constitucional, un Poder Judicial empoderado creyendo que están para gobernar o para legislar. Y eso es completamente anómalo, no puede funcionar así, no es el diseño constitucional de nuestro país. Entonces no es gratuito que cualquier juez del país pueda, sin más, dejar sin efecto una ley del Congreso Nacional, una política pública por parte del Poder Ejecutivo. Lo enlazo con el otro caso que vos referías, el caso de las tarifas y la acción de amparo de Telecom, que en este caso efectivamente se resolvió correctamente. El Grupo Clarín, Telecom, Cablevisión, llamémoslo ya como queramos, porque la verdad que la amplitud del grupo permite ponerle cualquier rótulo, entabló una medida contra la declaración de servicio público y por ende la facultad del Poder Ejecutivo de fijar el control de tarifas para proteger el bolsillo de la gente. Con esa medida que entabló, que se resolvió esta semana, lo que logró el Grupo Clarín es seguir facturándole lo que quería la gente y cobrándole de más, sacándole a la gente plata de su bolsillo. Esa medida cautelar que fue rechazada en el día de ayer, lo que obliga ahora al grupo es a que devuelva esa plata que cobró de más. Pero estamos hablando de millones y millones de pesos que le sacan a la gente de su bolsillo. Entonces, me parece que hay que volver rápidamente a los cauces normales. Los jueces tienen que resolver los conflictos jurídicos entre la gente y, de hecho, lo hacen bastante mal. Si hay un ámbito de la vida pública en el cual hay un 100% de acuerdo, esté posicionado uno donde esté, de cualquier lado, de uno o de otro, de el posicionamiento político o como cada uno quiera llamarlo, en lo que seguramente hay un acuerdo del 100% es que en la justicia funciona mal. Ahora, entonces me parece que hay que volver a los cauces normales. El Poder Ejecutivo gobierna, el Parlamento legisla y los jueces tienen que administrar justicia y tienen que dejar ese protagonismo que parece que tanto les gustó para volver a cumplir su tarea, que no es menor. Es una tarea importantísima en nuestra sociedad, que es la de administrar justicia, pero tienen que quitarse esas ganas de jugar a la política, de resolver las cuestiones que son de otros poderes del Estado. El Parlamento es el que sanciona las leyes e incluso es el que le dice a los jueces lo que tienen que hacer. Sin embargo, ciertos sectores, obviamente no estamos siempre hablando del conjunto, ¿no?, de la totalidad, estamos hablando de sectores muy poderosos, por cierto, pero son sectores del Poder Judicial que creen que están por encima de ello. De las leyes que le marcan su tarea, ellos creen que son ellos quienes disponen cuáles son las leyes que van a gobernar nuestro país. Bueno, eso es inconstitucional.
Eso está mal y tenemos que volver rápidamente al cauce normal para que este país pueda funcionar normalmente. Ahora, estamos hablando con el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y yo pensaba recién, ¿no? Con esta frase, el 100% de la opinión es que la justicia funciona mal, y no le estamos preguntando a un veedor, a un testigo, le estamos preguntando a un protagonista del rubro judicial, y uno podría decir, bueno, ¿y por casa cómo andamos? Es decir, ¿qué está haciendo el gobierno? Absolutamente. Me pregunto qué pasa con la reforma judicial, si realmente la reforma judicial que está planteando el Ejecutivo apunta a un mejoramiento del servicio de justicia, o en todo caso, como se señala desde la oposición, tiene más que ver con garantizar la impunidad de algunos exfuncionarios o actuales protagonistas de este Poder Ejecutivo. Pero quiero decir, me parece que es una pregunta válida. ¿La reforma judicial apunta a mejorar eso o no tiene nada que ver? Por supuesto, tenés absolutamente razón en lo que decís. Esto no es simplemente declamativo. Obviamente tenemos una responsabilidad y la salida es muy clara, y es la que marcó muy claramente el presidente de la Nación, y lo hizo durante la campaña electoral, y pandemia mediante se está llevando a cabo. La reforma judicial es fundamental, lo planteamos desde el primer día y se está trabajando muy fuerte en eso. El presidente, recordemos, no solo envió aquel primer proyecto, que esa no es la reforma judicial, más allá de esa presentación, es una parte de la reforma. El presidente, a la vez de enviar ese proyecto al Congreso, constituyó, diría yo, autolimitando facultades propias, porque conforme la Constitución el presidente puede mandar los proyectos de ley al Congreso sin convocar a nadie. Sin perjuicio de eso, convocó un comité de expertos que durante varios meses analizó todos estos temas que estamos hablando y que le entregó el 28 de noviembre, si no me equivoco, fue la fecha exacta, un gran informe al presidente respecto de un análisis completo de toda la situación, analizando el funcionamiento de la Corte, de la Procuración General, de los Ministerios Públicos, tanto Procuración General como Defensoría General de la Nación, el Consejo de la Magistratura, el Instituto del Juicio por Jurados, que está en nuestra primera Constitución establecido y llevamos más de casi 200 años sin cumplirlo. Entonces, todo ese análisis ya fue presentado al presidente, y en función de ese gran informe es que estamos desde el Poder Ejecutivo trabajando fuertemente con el presidente a la cabeza en esa reforma judicial, la reforma judicial es una reforma completa que va a estar compuesta de numerosas leyes. La que ya se mandó al Congreso, que es una que reforma las estructuras de la justicia federal en la capital federal y en el interior del país, es una reforma de estructuras y de reordenamiento de competencias, pero esa ley va a ser completada con un sinnúmero de leyes que van a dar así lugar al paquete, si se quiere, de reforma judicial. Y yo estoy muy confiado de que luego de toda la tarea que tenemos por delante, esto lo vamos a conseguir, y vamos a lograr que el Poder Judicial vuelva a su función natural. Esto es reordenar competencias, reordenar responsabilidades, mejorar de una vez por todas los procesos de selección y sanción de los magistrados, reordenar el funcionamiento de la Corte. La Corte Suprema maneja alrededor de 30.000 sentencias por año. Imaginemos el cúmulo de trabajo que tiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el tiempo que se le pueda dedicar a cada uno de esos conflictos. 30.000 causas por año. Es un funcionamiento absolutamente anómalo. Entonces, de lo que se trata es de volver a los cauces normales. Que la justicia desarrolle su tarea de la mejor manera, por supuesto, con las mejores herramientas, y que los demás poderes del Estado cumplan con su función, que es, insisto, el Poder Ejecutivo gobierna, el Legislativo legisla y el Poder Judicial administra justicia. Mena, yo pensaba recién, mientras nos contaba este panorama, que desde mi perspectiva, ni la reforma judicial que se planteó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ni la que está planteándose ahora en la administración de Alberto Fernández, apunta, por ejemplo, a algo que probablemente tenga más que ver con el reclamo cotidiano del común, que es, por ejemplo, los tiempos judiciales. Yo siempre pienso, y pongo el mismo ejemplo, en un juicio laboral, un trabajador es despedido de una manera irregular y nunca le va a llevar menos de 4 o 5 años tener una sentencia probablemente favorable. ¿Por qué no se aborda nunca ese tipo de cuestiones que hacen más al contacto de la población común y corriente, y siempre se mira mucho más, con alguna lógica por supuesto, a Comodoro Pi, algunos sectores de la justicia que se relacionan con el poder? Absolutamente de acuerdo con lo que acabas de decir, Mariano, y no es un tema que no estemos trabajando, lo estamos trabajando.
obviamente, si se quiere, la justicia federal con asiento en la capital, por ser la justicia más vinculada a los conflictos judiciales de la política, es la que se lleva siempre la tapa de los diarios y los ríos de tinta y los formadores de opinión en los programas de televisión, etcétera, pero justamente no es la que le da justicia a la gente. Como bien vos decís, se trata de una reforma mucho más profunda y estamos trabajando en eso. Hay que modificar y poder legislar nuevamente sobre los procedimientos civiles, los procedimientos laborales. En materia penal estamos trabajando justamente, y ya lo anunció el presidente, en la implementación definitiva del nuevo Código Procesal Penal que se sancionó en el año 2014 y que va a modificar sustancialmente el tiempo de los procesos penales, y tenemos proyectos y estamos trabajando, por supuesto, en lo mismo en la materia civil, en materia laboral, etcétera. Se trata de una justicia mucho más ágil, mucho más cercana a la gente, que pueda resolver los conflictos a tiempo, porque bueno, desde ya, como siempre se dice, justicia que llega tarde no es justicia, ¿no? Pero efectivamente es como vos decís, muchas veces se lleva el 90% de la opinión la justicia federal penal de la capital federal, y eso no es lo que afecta a la gente. Realmente tenemos que trabajar en una profunda reforma de la justicia en sentido integral, y es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en eso para mejorar lo que le soluciona la cotidianidad a la gente, ¿no? Los conflictos de vecindad, las cuestiones civiles, los conflictos laborales, los pequeños conflictos comerciales, etcétera, y en eso estamos trabajando, y eso va a ser parte efectivamente de la reforma integral de la justicia. En el gobierno y en el oficialismo en general se ha hablado mucho de un término que terminó imponiéndose en la agenda, que es el lawfare, las guerras judiciales, etcétera, etcétera, relacionándola con la administración de Mauricio Macri. De hecho, en el arranque de la entrevista se habló mucho de esta noción de jueces y fiscales que trabajaron aparentemente, en la visión de nuestro entrevistado, en pos de la llegada al poder de Cambiemos. La pregunta, Mena, es, desde su perspectiva, ¿continúan presentes en la justicia aquellos elementos del lawfare que se denunciaron en tantas oportunidades? Bueno, sí, a ver, efectivamente lo que se denunció como lawfare, que no es una situación exclusiva de nuestro país, sino que es una herramienta que se desplegó, te diría, en nuestro continente y en otras latitudes del mundo, es una herramienta novedosa que surgió en los últimos años como una forma de persecución política y de ataque al opositor a través de por vía y herramienta de la utilización por parte de ciertos sectores de poder de la administración de justicia. Eso está presente a lo largo de toda nuestra región. Efectivamente hay ciertos sectores que siguen todavía, permanecen todavía inmersos en esa categoría, si se quiere, ilegal de persecución política por vía del Poder Judicial, porque son sectores que no responden solo a un partido político o a un sector político, sino que responden a ciertos grupos de poder real en nuestro país, que esos no cambian con tan solo cambiar una administración de gobierno. Mirá, lo hemos tratado, incluso, ¿te acordás? En tu programa lo has tratado con muchísima amplitud cuando Mauricio Macri conformó su famosa mesa judicial en el gobierno, ¿no? Esa mesa judicial, diría yo, casi fue el área más importante de su gestión durante los 4 años, y en esa mesa judicial incidían varios grupos de poder, no solo aquellos funcionarios que ejercían la labor de gobierno. Y eso es, volviendo, si se quiere, a lo que comentábamos hace unos minutos, lo que nos llevó a un empoderamiento irregular o ilegal, si querés, de ciertos sectores judiciales. Obviamente que eso no se modifica con tan solo cambiar una administración, sino que, insisto, son cambios más profundos y que tienen que ver, casi te diría, con los cimientos de nuestro sistema legal, y es por eso que el presidente hizo tanto hincapié en llevar adelante una profunda reforma judicial, justamente para poder poner los frenos y contrapesos necesarios para que una situación de esas características no pueda volver a ocurrir en nuestro país. Sobre ese punto hay funcionarios, exfuncionarios en realidad, que están procesados, otros que están cumpliendo penas de prisión, y una pregunta que solemos hacerle a los funcionarios que pasan por este programa es si cree, Mena, que hay presos políticos en Argentina. Bueno, justamente de lo que se trata es un poco de lo que te decía recién. Insisto,
me parece que se trata de entender claramente cuáles son las categorías. Obviamente no podés hablar que hay presos políticos en el sentido tradicional de la palabra, de que son presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo. Eso es inadmisible hoy en día, claramente que no lo es. Pero hay presos políticos de factores de poder real de nuestro país, no tengo ninguna duda. Cuando las causas judiciales que se llevaron adelante en los últimos años en nuestro país no respetaron la ley, no respetaron el Código Penal, no respetaron el Código de Procedimiento y no respetaron la Constitución Nacional y fueron simplemente una herramienta de persecución por sectores del poder real, no cabe otra categoría respecto de esos procesamientos y de esas investigaciones. Es por eso que nosotros exigimos firmemente que se revisen esas actuaciones judiciales. Se está conociendo un montón de información respecto de la irregularidad de cómo se llevaron adelante esas causas. Uh-huh. Y eso tiene que ser investigado. Y el rol de los funcionarios que trabajaban en esas investigaciones tiene que ser investigado. Y todo tiene que ser investigado dentro de los cauces normales. No tiene que haber ni tribunales especiales, es el Poder Judicial el que están las herramientas para que las causas se investiguen y se corrijan las deficiencias y las ilegalidades que se cometieron durante los últimos años. Hubo enormes arbitrariedades en los procesos, testigos comprados, jueces pagados, no estoy hablando en términos económicos, sino que fueron pagados con cargos, con traslados, con concursos, etcétera, que llevaban adelante, eran brazos armados de esta persecución, y todo eso está muy claramente explicado y hay que seguir explicándolo hasta que se entienda, y es el Poder Judicial el que tiene que volver a los cauces normales, y nosotros desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, somos los que tenemos que dar las herramientas para que eso suceda, para que se corrija lo anómalo y para que no vuelva a suceder. A ver si entendí esta distinción, porque recién usted, Mena, nos decía, bueno, no hay presos políticos en el sentido tradicional del término, pero sí los hay, o sí podemos considerarlos... Claro, no hay presos a disposición del Poder Ejecutivo, claro, por parte del Poder Ejecutivo, eso desde ya que lo puedo avalar 100%. Uh-huh. Lo que sí hay es una serie de procesos que se llevan adelante de manera arbitraria, por manipulación política, y que hay innumerable cantidad de procesos con irregularidades, arbitrariedades, inconstitucionalidades, pero obscenas, que no pasan primer año de una facultad, y sin embargo siguieron adelante. Bueno, todo eso tiene que ser corregido. Ahora, y justamente para que no vuelva a suceder es que se impone una profunda reforma judicial y tomar las medidas necesarias para que no sea tan fácil que llega un gobierno al poder y se carga la Constitución Nacional y las leyes de nuestro país para perseguir opositores. Eso es inadmisible, y eso pasó en toda nuestra región, en todo el continente. Pasó en Brasil, pasó en Paraguay, pasó en Ecuador, pasó en Bolivia con Evo. O sea, fue una estrategia, un despliegue regional que se llevó a cabo. Ahora, Mena, la consideración de estos procesos irregulares que se señalan en este caso como amañados y demás, nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Eso amerita que el presidente tome alguna determinación respecto de estos exfuncionarios que han sido encarcelados y procesados en términos de indulto, amnistía, algún grado de intervención en ese sentido? Mira, no quiero caer en una discusión que nos armaron desde la oposición y desde estos sectores justamente que estamos combatiendo. No hay un solo dato conectado con la realidad que nos invite a tener que discutir esa cuestión. Si me preguntás a mí en términos personales, rechazo de plano el indulto. Porque admitir el indulto es admitir la culpabilidad de estos casos. Y justamente en estos casos no se administró justicia. No podemos hablar de una culpabilidad decretada en términos normales conforme la aplicación de la ley por el Poder Judicial. Entonces me parece que nos inventaron una discusión, pusieron en discusión un tema que nadie estaba discutiendo, que nadie planteó ni siquiera. Porque el indulto es un proceso que está regulado en nuestra Constitución Nacional, que tiene un procedimiento específico. Nadie solicitó nada de eso. Nos instalaron una discusión y nos quieren enmarañar en esa discusión
para distraernos de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Entonces me parece que nosotros no tenemos que caer en eso, tenemos que estar trabajando seriamente en, insisto, recuperar los cimientos legales y constitucionales de nuestro país para que el Poder Judicial funcione como tiene que funcionar y que vuelva al rol que la Constitución le puso, que no es, insisto, ni legislar ni gobernar, es administrar justicia. Mena, el otro día hablábamos en este programa una vez más con la entrevistada que de alguna manera inició una de las causas importantes relacionadas con la mesa judicial, Ana María Figueroa, y ella nos decía que le resultaba inaceptable que no hubiera un procurador general de la Nación en los términos en los que debe ser nombrado. Hace más de 3 años que falta un procurador general de la Nación. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, esperemos que la oposición se siente seriamente. Nuestra Constitución Nacional prevé el sistema de designación del Procurador General. Actualmente, nuestra Constitución Nacional y las leyes, la ley que regula el funcionamiento del Ministerio Público prevé cómo se elige el Procurador, y actualmente se necesitan 2/3 de los votos del Senado para poder elegir al Procurador. El Presidente de la Nación hizo una propuesta en el mes de marzo, si no me equivoco, que la tramitamos en marzo del 2020, y la oposición no se sienta a discutir esa propuesta para votar al candidato que propuso el presidente o para hacer una oferta mejor, ni siquiera se sentaron a la mesa para poder definir esa situación. Coincido con lo que dice la jueza Figueroa, es urgente que nosotros tenemos que contar con un Procurador General de la Nación, porque es el que fija ni más ni menos que la política criminal de un país, gestiona el Ministerio Público Fiscal, conduce el Ministerio de la Acusación, si se quiere, y es imposible en este sentido seguir con un procurador interino que justamente la ley prevé que está designado para cubrir pequeñas vacancias, desde unas vacaciones hasta una licencia corta de 60 días. Y nosotros llevamos ya muchos años con un procurador interino, que no es lo mismo que un procurador designado conforme la ley para llevar adelante la gestión del Ministerio Público. Sí, coincido absolutamente con la doctora. ¿Se puede pensar en un postulante distinto de Daniel Rafecas? No lo sé, no corresponde en este momento. Hay una propuesta, el presidente ya propuso su candidato en marzo del 2020 y el Senado, la oposición tiene que discutir sobre esa propuesta. Eventualmente, cuando se celebre esa discusión, se analizará la cuestión. Creo que no merece ninguna discusión en este momento. La propuesta está hecha y es la oposición la que tiene que discutir si va a dar los votos o no para esa candidatura. Estamos en comunicación telefónica con Juan Martín Mena, el secretario de Justicia, y casi en el cierre de la entrevista me recordaban algunos colegas si es cierto que el presidente está pensando en una modificación de la Corte Suprema de Justicia. No lo sé, y si lo supiera tampoco lo diría antes que lo anuncie el presidente. No, se está trabajando una reforma integral, insisto. El presidente le pidió opinión a un grupo de expertos recontravariado, con representación federal, con representación de género, de las distintas instancias judiciales, de la academia, de los superiores tribunales de provincia. Ese consejo asesor, integrado por 11 personas, emitió un informe muy completo, profundo, respecto de todos los institutos que el presidente les requirió opinión, desde la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, los ministerios públicos, el Instituto del Juicio por Jurados, etcétera. Con esa información, el presidente está trabajando fuertemente para que podamos completar todos los instrumentos legales que van a hacer a la reforma judicial. Sinceramente, no conozco una opinión puntual respecto de que ya se haya tomado una decisión sobre alguno de esos ítems. Se están trabajando los instrumentos legales y se irán anunciando y enviando al Congreso en la medida en que esté finalizada la labor. ¿Y a título personal, Mena, le gustaría una Corte ampliada? Yo creo que hay que discutir fuertemente el funcionamiento de la Corte. Después, el resultado de la ampliación, si es modificación de los procedimientos, etcétera, creo que es lo último y lo más fácil de hacer. Eso es sentarse y escribir el proyecto en las últimas instancias, te diría. Creo que lo que tenemos que discutir es el funcionamiento. Hoy, para mí, este funcionamiento es absolutamente anómalo. Toda la juridicidad de nuestro país, la constitucionalidad de nuestro país, la resolución puntual de todas las causas de nuestro país desemboca en la Corte Suprema de Justicia, que con una mayoría de 3 personas define el futuro legal de los argentinos. A mí, sinceramente, no me satisface en lo personal, pero obviamente esto es una discusión mucho más amplia en la que se tienen que considerar un montón de factores, y yo creo que hay que recuperar, por un lado, la agilidad de la Corte, lo que hemos visto en los últimos meses, ¿no?, respecto de la selección de los fallos que va a emitir la Corte.
Recordemos, por ejemplo, cuando discutimos el traslado de los jueces. La Corte abrió un per saltum, una herramienta sumamente excepcional, que implica sacarle al juez que tiene que resolver una causa el expediente para llevárselo a la Corte en forma directa y resolverlo ella. Eso se hace en casos de extremada gravedad institucional. Bien, la discusión sobre 2 traslados de 2 miembros del Poder Judicial ameritó esa excepcionalidad. Entonces nosotros decíamos, ¿cuál es el gravedómetro que está usando la Corte? ¿Con qué criterios mide la gravedad institucional? Porque en la Corte están durmiendo el sueño de los justos miles y miles de causas que involucran la libertad de las personas, las tarifas, los jubilados. Digo, hay innumerable cantidad de causas que están esperando. Digo, los crímenes de lesa humanidad. Tenemos condenas por el delito más grave y aberrante que existe en el mundo, que es el genocidio, que están esperando la resolución en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace años. Hay expedientes que llevan más de 2 años y medio, esperando saber si un genocida es culpable o inocente. Y sin embargo, apelan a un instituto de suma excepcionalidad, como es el per saltum, para discutir una cuestión estrictamente corporativa respecto de 2 traslados de jueces absolutamente ilegales, llevados adelante por Mauricio Macri, a espaldas del Congreso, particularmente del Senado de la Nación, que es el que define estas cuestiones. Entonces, me parece que eso merece una discusión sobre el funcionamiento. O sea, ¿cuál es el criterio para definir el orden de resolución de las causas en la Corte? ¿Cuáles son los plazos de la Corte? ¿Puede no tener plazos la Corte para resolver? A mí se me hace como inadmisible. Imaginemos esto, o sea, el genocidio es el delito más grave que existe en el mundo. Digo, en eso no hay discusión. Está en todos los códigos penales y en los tratados internacionales, particularmente el Tratado de Roma, dice, el crimen más grave del mundo es el genocidio. Tenemos causas que están hace 3 años en la Corte esperando resolución. Y sin embargo, ¿cuántos pronunciamientos de la Corte hemos visto en los últimos meses que pareciera que no tienen la misma gravedad, ¿no? Se dieron el lujo de rechazar un recurso extraordinario en una causa penal contra el vicepresidente de la Nación. Me refiero a la plancha del 280 que le dedicaron a Amado Boudou hace 2 meses. Un recurso extraordinario que había ingresado hacía 6 meses a la Corte. Para revisar la sentencia respecto. Sin embargo, un genocida puede esperar 2 años la resolución. Me parece que todas estas cuestiones son las que se tienen que discutir. Después, si la Corte tiene que ser 5, 9, 12 o 15, me parece que es lo de menos. Eso se hace sobre el final. Y es bastante fácil de escribir. Me parece que tenemos que discutir principalmente el funcionamiento, el contenido, la agenda y objetivizar algunas prácticas judiciales. Porque no puede ser que no tengan plazo, no tengan tiempo, puedan no fundamentar una decisión de estas características. O sea, la ubicación de un juez trasladado ilegalmente a espalda del Senado amerita la intervención de la Corte, y una condena por presunta corrupción al vicepresidente de la Nación no lo amerita y la desecha con 3 líneas. Tiene 3 líneas el fallo que rechaza tratar el caso Chicone, por el cual se condenó al vicepresidente de la Nación. 3 líneas de texto. Entonces, me parece que esas son las discusiones que tenemos que dar, y luego, insisto, el envase es lo más fácil de hacer, como dice siempre el profesor Zaffaroni, que la política discuta, elabore y desarrolle el mejor vino. Después vienen los juristas y le hacen el envase, la etiqueta en 2 minutos, eso es lo de menos. Teníamos pendiente las noticias con el informativo, pero se puso intensa la entrevista, así que le vamos a pedir disculpas al informativo, y sobre todo le vamos a agradecer mucho por este tiempo a Juan Martín Mena, que charló con nosotros. Como siempre, gracias, Mena. No, por favor, Mariano, a vos y a todo el equipo y a tu audiencia, muchísimas gracias. Hablábamos con Juan Martín Mena, secretario de Justicia de la Nación. Le pedimos disculpas